Las causas internas de la Revolución Mexicana fueron las injusticias que se vivían en el país. La mayoría de las tierras eran pocos ricos y extranjeros, mientras que los campesinos trabajaban mucho y ganaban casi nada. La gente pobre vivía mal y sin oportunidades, y los obreros también eran explotados con sueldos bajos y muchas horas de trabajo. Todo eso hizo que el pueblo se cansara y quisiera un cambio. En lo político y social, Porfirio Díaz llevaba muchos años en el poder y no permitía la democracia. Las elecciones eran manipuladas y quien no estaba de acuerdo con él era callado o castigado. Solo los ricos y poderosos tenían privilegios, mientras que la mayoría de los mexicanos vivían en la pobreza. Esto causó mucho enojo entre campesinos, obreros e incluso personas que querían un cambio justo para el país. Más importantes de la Revolución Mexicana. Francisco Madero fue el que prendió mecha con su plan de San Luis. Llamó al pueblo a levantarse contra Porfirio Díaz. Quería democracia, pero su gobierno fue corto porque lo traicionaron. Emiliano Zapata era un líder del sur y defensor de los campesinos. Su lema era tierra y libertad, y luchó para que los pueblos recuperaran sus tierras. Pancho Villa era un líder carismático que peleó por los derechos del pueblo y se hizo famoso por sus tácticas militares y su resistencia al poder central. Porfirio Díaz fue quien gobernó por más de 30 años con su régimen autoritario, causando desigualdad y descontento, hasta que fue derrocado y se exilió en Francia. Venustiano Carranza es uno de los que tomaron el control después de Madero. Promovió la Constitución de 1917, pero tuvo problemas con otros líderes. Álvaro Obregón era un estratega militar clave y presidente después de Carranza. Consolidó el poder y estableció las bases de México. Victoriano Huerta es el villano de la historia. Traicionó a Madero y lo mandó a matar para quedarse con el poder. Su gobierno fue breve, pero oscuro. El movimiento antirreeleccionista de Francisco Madero fue la oposición política que desafió el largo régimen de Porfirio Díaz y desencadenó la revolución. En 1910 se centró en la defensa de la democracia y la exigencia de elecciones libres, encapsuladas en su lema, sufragio efectivo, no reelección. Los puntos claves del movimiento fueron la fundación del Partido Antirreeleccionista, contienda electoral de 1910, el Plan de San Luis y el estallido de la revolución. Diversas facciones políticas principales, como los maderistas, villistas, zapatistas y constitucionalistas carrancistas, cada una con diferentes ideologías y objetivos. Otras facciones notables fueron los reyistas y grupos más pequeños como oroquistas y obregonistas. Maderismo, liderado por Francisco I. Madero, inicialmente busca una reforma democrática y el fin de la dictadura de Porfirio Díaz. Villismo, liderado por fracción de Pancho Villa, era una facción agrarista del norte del país, a que nunca, a diferencia de los zapatistas, promovía la propiedad privada de las tierras pequeñas, en lugar de las tierras comunales. Zapatismo, encabezado por Emiliano Zapata en el sur, se centró principalmente en la reforma agraria radical y la devolución de las tierras a los campesinos a través del Plan de Ayala. Constitucionalismo, liderado por Venustiano Carranza, buscaba restaurar el orden constitucional después de la caída de Madero y el asesinato de Huerta. Carrancismo, sinónimo de constitucionalismo, representa a la más moderada de la revolución y se apoya en Álvaro Obregón y Pablo González para luchar contra Villa y Zapata respectivamente. La Constitución de 1917 fue una de las más importantes de la historia de México porque estableció leyes más justas después de la Revolución. Gracias a ella se reconocieron derechos como la educación gratuita, la propiedad de la tierra para los campesinos y los derechos de los trabajadores. Hoy día sigue siendo muy importante porque es la base de todas las leyes que tenemos. Nos protege y nos da derechos como la libertad de expresión, el voto y la igualdad. La Constitución de 1917 establece estructura del Estado mexicano, los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos y es la norma jurídica del país, aunque ha sido adaptada por las necesidades modernas. Esta no deja de tener la democracia, la protección de los derechos civiles, rol de Estado y fundamentos de la identidad nacional. Esta Constitución es clave en nuestro sistema de justicia, ya que establece derechos básicos para el pueblo como la defensa del mismo, como objetivo de vivir cómodos, con justicia y en armonía. La Constitución de 1917 fue creada durante la Revolución Mexicana y se promulgó el 5 de febrero de 1917 en Querétaro. Fue una de las leyes más importantes de México porque estableció los derechos y libertades del pueblo. En ella se incluyen temas como la educación gratuita y laica, el derecho de los trabajadores a un salario justo, la reforma agraria para repartir tierras y la separación entre la Iglesia y el Estado. Esta Constitución sigue siendo la base de las leyes mexicanas y representa la lucha del pueblo por la justicia y la igualdad. La Constitución de 1917 fue la primera en el mundo en incluir derechos sociales como educación y trabajo digno. Sigue siendo la base de todas las leyes en México y se ha reformado con el tiempo para adaptarse a los cambios. 1917 es la ley suprema de México, creado tras la Revolución Mexicana. Fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en Querétaro, y es importante porque marcó un antes y un después de la historia del país, al incluir derechos sociales revolucionarios que no existían en su tiempo. ¿Por qué sigue siendo tan importante? Aunque ha tenido muchas reformas, la Constitución de 1917 sigue siendo la base legal y política de México,
protege los derechos de los ciudadanos y establece las reglas del juego para el gobierno. La Constitución de 1917 es la base del Estado mexicano y el marco legal supremo que organiza el país, establece los derechos de los ciudadanos y la división de poderes. Su importancia actual radica a que, a pesar de las reformas, sigue siendo la norma principal que regula la vida en sociedad, plasmando ideales como la educación, el trabajo y la tierra, y es una constitución social pionera en el mundo por su inclusión en derechos sociales. La Constitución de 1917 sigue siendo muy importante en la actualidad, porque es la base de nuestras leyes y garantiza los derechos de todos los mexicanos, aunque ha tenido reformas, sus ideales de justicia, igualdad y libertad siguen guiando la vida social y política del país. La Constitución de 1917 nació del espíritu revolucionario, que buscaba justicia social, libertad y mejores condiciones para campesinos y trabajadores. Trajo cambios culturales importantes, fortaleció la educación pública, impulsó el arte mexicano y fomentó la igualdad entre las personas. Su legado es ser la base de las leyes actuales, proteger derechos como educación y trabajo, y mantener viva la idea de un país más justo. Las Adelitas fueron mujeres muy valientes que participaron en la Revolución Mexicana. Su nombre viene de una canción llamada La Adelita, que habla de una mujer fuerte y decidida, que acompañaba a los soldados. Con el tiempo, ese nombre se usó para todas las mujeres que ayudaron en la lucha. Estas mujeres hacían muchas cosas importantes, algunas eran soldaderas y se encargaban de cocinar, curar a los heridos y cuidar a los soldados. Otras también peleaban con armas y participaron en las batallas. Había adelitas que eran espías o mensajeras, y algunas, como Petra Herrera o Amelia Robles, llegaron a ser líderes de grupos de soldados.